Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludar nuevamente. Hoy vamos a hablar del derecho procesal constitucional mexicano en la materia de derecho procesal constitucional. Vamos a hablar un poquito del juicio de amparo, sus sectores y sus conceptos fundamentales. Para empezar, quiero recalcar que el juicio de amparo es un medio autónomo de control constitucional y de legalidad de carácter jurisdiccional por vía de acción, por medio del cual se garantiza la protección de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y tratados internacionales en contra de los actos de autoridad que puedan violar estos derechos. Es decir, que juicio de amparo va a ser ese medio que nos va a ayudar a proteger esos derechos humanos que se nos pueden ser violentados en contra de alguna autoridad, ¿ok? Porque dice que por vía de acción, porque habla un poquito de los principios del juicio de amparo, donde nos dice que es por instancia de parte, ¿ok? Que va a tener que iniciar por la parte que es aquí en esta cuestión, pues el agraviado. ¿Cuáles son los sectores del juicio de amparo? Estos son el amparo de la libertad o amparo de habeas corpus y el amparo contra las leyes. El amparo de la libertad es un derecho subjetivo que el Estado concede a las personas para que puedan reclamar ante la función judicial la tutela de la garantía de la libertad individual. Es decir, que este amparo de la libertad es meramente que se nos garantice la libertad individual. Es muy común o muy bien sabido que muchas veces metemos amparos en contra de lo mejor de una prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque se nos estaría violando nuestro derecho, nuestra tutela de la garantía de la libertad individual. Entonces es por eso que es un sector del juicio de amparo, el amparo de la libertad. Ahora bien, el amparo de habeas corpus es un derecho que protege a cualquier ciudadano ante arrestos y detenciones arbitrarias. El habeas corpus es una garantía que busca proteger a los ciudadanos de detenciones y arrestos ilegales. Aquí también estamos hablando un poquito de los principios de legalidad del juicio de amparo, donde también nos menciona que pues para poder ser juzgado debemos de ser oídos y vencidos en juicio. Entonces, este principio de habeas corpus nos da esa garantía de protegernos de proteger a los ciudadanos de las detenciones y los arrestos ilegales, ¿no? De esas detenciones que se lleven a cabo de manera ilegal, de manera irregular, en donde se violen los procedimientos y estos hagan que se nos vulneren nuestros derechos humanos. El amparo contra leyes es el de la inconstitucionalidad de una ley. Este puede ser impugnado en su totalidad o parcialmente y por ende la declaración de invalidez puede ser total o parcial con respecto a la ley o tratado que se impugna. ¿Qué es la acción de inconstitucionalidad? Pues quiere decir cuando una ley va contraria a la Constitución y esta es impugnada en su totalidad o parcialmente dependiendo a lo mejor de su grado de inconstitucionalidad, y esta busca que pues nada vaya contraria a la Constitución. Ahora vamos a ver un poquito de los conceptos fundamentales del juicio de amparo. Uno de los conceptos importantes del juicio de amparo va a ser el acto reclamado. ¿Qué es el acto reclamado? Pues el acto reclamado es un requisito obligatorio para la procedencia del amparo. Es imputado por el quejoso a una autoridad y puede ser tanto un acto en sentido estricto como una ley. Ok, aquí estamos hablando que el acto reclamado va a ser esa acción u omisión que va a tener nuestra autoridad responsable y va a ser aquello que nosotros reclamemos a esa autoridad. Ahora, otro concepto importante es el amparo directo. Este va a ser aquel en el que la demanda se hace ante la autoridad competente para que éste redirija al tribunal correspondiente. Es conocido por ser uniinstancial, pues ya no procede otro recurso. Ok, aquí en el amparo directo se conoce por ser uniinstancial porque va contra actos, contra sentencias que le ponen fin al juicio y que supuestamente ya no deberían a lo mejor de continuar con otro recurso. Amparo indirecto, aquel en el que se presenta la demanda ante el juez de distrito y el mismo resuelve sobre normas generales. Es biinstancial, pues la resolución se puede impugnar. Aquí
vamos a hablar de amparos en los que vamos a tener dos instancias en las que podemos impugnar nuestra resolución, ¿no? Que ya metimos nuestra demanda ante un juez de distrito y no nos gusta la sentencia que nos dio, la impugnamos, ¿ok? Entonces es biinstancial porque tenemos dos instancias. Otro concepto importante en el juicio de amparo es la autoridad responsable. Es la parte de quien emana el acto reclamado y contra quien se demanda la protección de la justicia federal en el amparo. ¿Ok? La autoridad responsable va a ser quien va a hacer esa acción, a quien va a cometer esa acción u omisión. ¿Ok? Hay que tener que acción pues es hacer algo, omisión es dejar de hacer. Y las autoridades responsables pues son las que incurren en este tipo de casos. Conceptos de violación. El concepto de violación debe ser la relación razonada que el quejoso ha de establecer entre los actos desplegados por las autoridades responsables y los derechos fundamentales que estime violados. Ok, nuestro concepto de violación va a ser aquel raciocinio que nosotros vamos a emanar como quejoso, donde vamos a hacer valer jurídicamente y donde vamos a representar aquello que se nos está vulnerando, aquellos derechos que estimemos violados, ¿ok? Y expresados pues ya de manera argumentando en nuestra demanda. Ahora vamos a hablar de la controversia constitucional. Esta pues es un juicio que se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos sirve para resolver los conflictos que surgen entre poderes federales, poderes de los estados, órganos de gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, o entre los órdenes del gobierno federal, estatal, municipal o de la Ciudad de México, por invasión de competencias o por cualquier tipo de violación a la Constitución Federal, por parte de los órganos señalados. Se le considera un procedimiento de control de la regularidad constitucional. Es decir, vamos a encontrar una controversia constitucional, por ejemplo, que en Temascalapa se esté llevando a cabo una construcción y en esa construcción se encuentran monumentos arqueológicos, ¿no? Y Temascalapa, al ser un municipio, al presidente se le ocurre a lo mejor generan una ley de monumentos arqueológicos municipales, ¿no? Un ejemplo. Entonces, la Secretaría Federal o el órgano, el Poder Federal, dice, ¿sabes qué? Eso no te compete a ti como municipio, me compete a mí. Entonces estarían aquí cayendo en una controversia constitucional entre órdenes de gobierno, tanto federal como municipal. ¿Ok? Eso sería un ejemplo de una controversia constitucional. Y de eso se encargaría la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? De decidir a quién de los dos les compete esa atribución. Ahora, la legitimación procesal. La legitimación procesal es la facultad de poder actuar en un proceso jurídico, ya sea como actuador, como demandado o tercero en representación de algunos de los dos anteriores. Este concepto no es equivalente a la capacidad jurídica, que es una cualidad de la persona que presupone atributos determinados. Es decir, entonces que la legitimación procesal va a ser esa facultad de poder, ese poder que nos van a dar para poder actuar en un proceso jurídico, como lo dice aquí, a lo mejor como una parte actora, ¿no? Como un demandado, como un tercero, a lo mejor como un abogado, un representante legal. Pues aquí eso es la legitimación procesal y nos las da meramente el juez a la hora de reconocer qué tipo de parte somos en el juicio una vez que a lo mejor acepta nuestra demanda. ¿Cuáles son las partes en el juicio de amparo? Pues está el quejoso, la persona que, como bien lo dice el concepto, se va a quejar, la persona afectada, la autoridad responsable, que va a ser quien cometa el acto o la omisión y que va a estar afectando al quejoso con la vulneración de sus derechos humanos. El tercero interesado, que va a ser esa persona que a lo mejor tiene un interés en el juicio, sin embargo, no actúa como muy tal directamente en él. El Ministerio Público, que pues siempre está en todos los juicios de amparo. ¿Por qué? Porque como son vulneración de derechos humanos, normalmente pues esto implica a lo mejor algún delito. Su fundamento de las partes en el juicio de amparo se encuentra en el artículo 5 de la Ley de Amparo.
La substanciación del proceso constitucional. La sustanciación es la etapa de un juicio o proceso de un procedimiento, de un incidente o de un recurso, durante la cual una persona cuenta con la posibilidad de dar a conocer a la autoridad competente su pretensión y su causa de pedir a través de una demanda o un escrito inicial y sus demás escritos. Acción y efecto de substanciar, de conducir un asunto a juicio por la vía procesal adecuada hasta ponerlo en estado de sentencia. Es decir, que la sustanciación va a ser toda esa etapa o ese proceso, todo el proceso que vamos a llevar cuando nosotros comencemos nuestro juicio por la vía procesal, que pues meramente nos competa, hasta llevarlo a la sentencia. ¿Qué es una sentencia? La sentencia en el juicio de amparo solo se ocupará de los individuos particulares o de las personas morales privadas o oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos según el artículo 76 de la Ley de Amparo. Pues esta sentencia va a ser meramente la resolución o la decisión que va a tomar nuestro juez, que va a estar llevando a cabo nuestro juicio, en donde va a tener que defender nuestros derechos humanos, donde nos va a tener que amparar y proteger. ¿Ok? Esa va a ser la sentencia en el juicio de amparo. ¿Qué recursos intervienen en el juicio de amparo? Pues tenemos el recurso de revisión, que va a ser un medio de defensa jurídica que tiene por objeto garantizar que en los actos y resoluciones de los sujetos obligados se respeten las garantías de legalidad y seguridad jurídica. Meramente el recurso de revisión va a ser, como su nombre lo dice, otra revisión de la sentencia que ya se tenía, en donde a lo mejor nosotros decimos, ¿sabes qué? La resolución que nos dieron está mal y queremos que se nos dé la garantía de la legalidad y la seguridad jurídica a través de este recurso. Ok, ahora el de queja. El recurso de queja es un procedimiento en el que el gobernado tiene la oportunidad de mostrar su inconformidad contra un acto o una sentencia. Es decir, que el recurso de queja lo vamos a poner o lo vamos a interponer meramente quejándonos de que tenemos una inconformidad contra la resolución, el acto o la sentencia que se nos fue impugnado. El recurso de reclamación, va conforme al artículo 104, párrafo segundo de la Ley de Amparo. El recurso de reclamación podrá interponerse por cualquiera de las partes por escrito dentro de los 3 días siguientes al que se surta efectos la notificación de la resolución impugnada. Aquí también es reclamar que a lo mejor lo que se nos fue impugnado no nos gustó. En todos estos recursos va a ser lo mismo, que no nos gusta y que queremos una segunda opinión. El recurso de inconformidad. Este recurso procede por cumplimiento indebido de la ejecutoria de amparo. Se declare infundada la denuncia de repetición del acto reclamado, infundada la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad. Aquí estamos inconformes. ¿Por qué? Porque no se nos hicieron valer nuestros derechos y fue en un acto meramente inconstitucional, o sea, contrario a la Constitución. Todos estos 4 recursos abarcan siempre una inconformidad que tenemos contra la sentencia y que para qué nos sirven, para que tengamos una segunda opinión, para que cambie esa sentencia y mejore a nuestro favor, ¿ok? La acción de inconstitucionalidad va a ser un recurso legal que se tramita en forma exclusiva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio del cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía. A lo mejor alguna ley, un tratado internacional, reglamento, decreto, con el objeto de preservar o mantener la supremacía de la Carta Magna y dejar sin efecto las normas declaradas inconstitucionales, ¿ok? Entonces, esta acción de inconstitucionalidad va a ser ese recurso legal que va a ocuparse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Meramente ese va a ser el órgano que se ocupa de esto y nos va a hacer valer o va a, al ser un órgano, un tribunal constitucional, pues va a buscar que se mantenga la supremacía de la Constitución y que se deje sin efectos a las normas que están yendo contrarias a ella. Ahora, la legitimación procesal es la facultad de poder actuar en un proceso jurídico.
Aquí volvemos a repetir lo mismo, que ya sea a lo mejor como un actor, un demandado, un representante, etcétera. Esto equivale a lo que decíamos, ¿no? Cuando nos da ya el juez esa legitimación para poder estar en el procedimiento, ya a lo mejor como un actor, como un demandado, como un tercero, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las particularidades en la materia electoral? Esta pues consiste en el derecho de votar, el sufragio activo y de ser elegido el sufragio pasivo. El sufragio activo tiene ciertos atributos o características inherentes al Estado constitucional moderno y concretamente a las democracias representativas, a saber, universal, igual, libre, directo y secreto, ¿ok? Las particularidades en la materia electoral pues habla de nuestro voto, ¿no? De que tenemos ese derecho a votar, a ser electo, a que debe ser igual, debe ser libre, debe ser secreto y que no nos deben de presionar para ello. Más adelante vamos a hablar un poquito más de la materia electoral, sin embargo, hasta aquí llegó la clase del día de hoy y de tarea se va a quedar integrar una serie de esquemas descriptivos en los que se exponga el juicio de amparo como derecho procesal constitucional mexicano, abarcando los puntos vistos en clase guiándose de la ley de amparo. ¿Ok? Podemos comenzar desde el artículo 5 donde vienen las partes en el juicio de amparo y a continuación todos los demás capítulos que hablan del mismo, ¿no? ¿Ok? Hay que tener meramente presente que el juicio de amparo es muy importante en la materia de derecho procesal constitucional. ¿Por qué será que el juicio de amparo es visto como un derecho procesal constitucional mexicano? Pues es meramente, ¿por qué? Porque el amparo y el proceso constitucional mexicano hablan de la Constitución y el amparo se encarga de eso, de hacer valer los derechos que vienen en la Constitución, ¿ok? Pues muchas gracias, hasta luego.